Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea engrandecido este día y siempre el nombre de nuestro Dios. Me siento feliz de tener la oportunidad de adorar a Dios con mis hermanos, y ahora me uno a ti para que juntos magnifiquemos el nombre del Señor, el cual es bueno, su misericordia es para siempre, su verdad es de generación en generación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios para que sea generoso y bondadoso con tu vida y te bendiga en este día a través de la palabra, pueda penetrar profundamente, iluminar el sendero de tu existencia, tocar tu corazón, levantar tu cabeza, visitar tu casa, en fin. Todo lo bueno de Dios es el deleita en tener misericordia, que la tenga contigo, es nuestro deseo. Que Dios te bendiga. Ven y juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Leamos el pasaje bíblico, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la palabra. Estamos estudiando acerca del linaje santo. Le he preguntado a Dios, ¿por qué tú insistes en seguir hablando de esto? Y el Señor me ha revelado la importancia que tiene el que nosotros sepamos quiénes somos para Dios. Ahí en este pasaje revela el propósito de ese llamamiento. Fuimos llamados para anunciar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, dice el apóstol. Aquí dice que el Señor nos ha hecho sacerdotes, luz del mundo, sal de la tierra, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un real sacerdocio y somos embajadores también para representar a Dios. En forma de repaso, hemos dicho que cuando Dios creó al hombre, el propósito de Dios era con el hombre, en términos genéricos, o sea, incluyó a la mujer, pero también pensando en toda la humanidad, en el futuro, en la posteridad. Pero cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecan contra el Señor, y el pecado se introduce en el mundo y separa al hombre de Dios, pues el Señor, entonces, diríamos así en el lenguaje nuestro, se vio obligado a mantener una relación con un linaje. Desde entonces vemos que Dios es un Dios de linaje. Él eligió desde el principio, lo podemos ver por toda la Biblia, desde el Génesis. Es muy marcado el énfasis en lo que es el linaje santo. Muy bien. El plan de Dios es con toda la humanidad. Dios eligió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a Israel como un
como un medio para alcanzar a las naciones. Dios dijo a Abraham, Dios le dijo al patriarca, dice, te bendeciré y tú serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten el plan. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que el fin del propósito de Dios es alcanzar a la humanidad y tener un pueblo entre los pueblos. Dios sabía que no toda la humanidad le iba a servir, pero Él sabía que tenía un pueblo, una familia en la tierra. Y somos la familia de Dios. No debiéramos de jactarnos, pero sí debiéramos de vivir agradecidos y humillados delante de la presencia del Señor. Los dos linajes se pueden observar desde el principio del Génesis. Ya en el capítulo 4 vemos la enemistad entre el bien y el mal. Como el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia tuya. Allí mismo en el altar, entre Abel y Caín, o Caín y Abel, se manifestó la enemistad en ese linaje. Esa enemistad de Caín hacia su hermano no era tanto la enemistad hacia un ser humano, sino hacia lo de Dios. Es una hostilidad, un antagonismo, una rivalidad hacia lo santo, hacia lo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. El pecado es ajeno a la naturaleza de Dios. El pecado es todo lo contrario a lo que es Dios. Y por eso el pecado obró en Caín para comportarse de esa manera. Y Caín representa el padre de la carnalidad, el padre de la humanidad caída. Así lo revela la Biblia. Él mata a su hermano Abel. Abel representaba el linaje de Dios, era la primicia del linaje de Dios. La palabra Abel significa aliento. Él le quitó el aliento a su hermano y lo mató. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo que naciese un sustituto, que fue Sed, hermano de Caín. Y allí vemos, nace Sed, y la Biblia comienza a narrar la genealogía de los dos linajes. Primeramente el linaje de Caín, y luego el final del 4, que habla del nacimiento de Sed, y todo el capítulo 5 del Génesis habla de las 10 primeras generaciones de ese linaje, que fueron 10 generaciones santas. Pasaron 10 generaciones desde Adán hasta Noé, y de Noé hasta Abraham 10 generaciones más. Y allí es muy marcado el énfasis, la intención del escritor o Dios a través de Moisés, que escribió el Génesis, de que Dios quería hacer claro que él tenía un linaje en la tierra. Si Dios se preocupó o tomó la iniciativa de revelar desde el Génesis acerca del linaje, entonces es parte del plan de Dios. Nosotros somos, diríamos, la posteridad, el fin de esa santa genealogía, de ese linaje de Dios. Hemos dicho que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra, comenzó a manifestarse la naturaleza de ambos linajes. El linaje de Caín se dedicó a lo secular y adquirieron renombre en la tierra. En cambio, el linaje santo, aunque tenían sus trabajos seculares, porque tenían que sostener a sus familias, era un linaje cuya tarea era agradar a Dios, cuyo empeño era vivir para Dios. La devoción a Dios era su trabajo. La piedad era el fin de su vida. Agradar a Dios, su objetivo. Eso no ha cambiado todavía.
el que es de Dios piensa de la misma manera. El que se cree linaje de Dios, el que tiene la conciencia que es linaje de Dios, sabe que ese es el fin. Como Jesús dijo, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No solamente Jesús, yo y todos los redimidos hemos nacido y fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Jesucristo nuestro Señor. Elegidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ese es el objetivo de Dios, ese es el propósito de Dios. El propósito de la iglesia siempre debe ser agradar a Dios. Siempre debe ser cumplir el propósito de Dios, de ser ese pueblo entre los pueblos con leyes distintas. Pueblo que representa a Dios, pueblo que está en el mundo pero que no es del mundo. Amén. Entonces podemos ver allí, mis hermanos, los dos caminos. El camino y la naturaleza de los hijos de los hombres y el camino y la naturaleza de los hijos de Dios. Ya leímos y estudiamos que el Génesis diferencia los linajes de esa manera. Llama al linaje de Dios los hijos de Dios y al linaje de Caín los hijos de los hombres. Vamos a continuar estudiando. Vamos al Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Al final del 5 habla de Noé. Cuando él nació, dice versículo 5:29, para entrar en contexto, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Palabra Noé significa alivio, significa reposo. Hemos estudiado que la palabra alivio ahí significa respirar profundamente, suspirar. Y esa palabra tiene dos connotaciones. Tiene la connotación de este versículo y también la connotación de lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, 6:5 del Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente. ¿A dónde? Al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La palabra ahí, se arrepintió, arrepentirse, es la misma palabra alivio. Parece mentira. Son palabras tan distintas en la traducción. Es la única vez que esa palabra se traduce alivio. Y esa palabra viene de una palabra que significa suspirar fuertemente. Y yo veo aquí dos suspiros de parte de Dios y de la humanidad. Cuando nació Noé, Dios y la humanidad de los redimidos, o sea, del linaje santo, Dios suspiró. Los santos de Dios suspiraron y dijeron, este nació para librarnos de la maldición por causa del pecado y por causa del hombre. Quiere decir que el linaje produce alivio al corazón de Dios, suspiro al corazón de Dios. En cambio, los malos, el suspiro de Dios es de lamentación y le dolió en el corazón. Pueden creer ustedes que pueden ver que hay una intención. ¿Cómo es posible que se usan esa palabra y significa ambas cosas? Una sola palabra tiene una connotación con dos significados tan diferentes. Un alivio de paz y de tranquilidad y un alivio de lamentación, o sea, un suspiro de lamentación. Y hay una revelación ahí. Los santos deben hacer suspirar a Dios con alivio, de paz, de gozo, de felicidad, como el Padre que está complacido.
ese suspiro se lo produjo Jesús al Padre. De tal manera que el Padre dijo 3 veces: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cada vez que pienso en mi Hijo, yo suspiro. Por lo menos hay uno que ha vivido perfectamente en la tierra. Por lo menos hay uno que es santo completamente. Por lo menos hay uno que piensa en mí, en mi reino, en complacerme. Como Jesús debiéramos ser todos. Vivir para la alabanza de su gloria, para la felicidad de Dios. En cambio, cada vez que Dios vea a la humanidad y vea el linaje de Caín, se lamenta y le duele en su corazón, diciendo: esto fue lo que yo creé, esta es mi creación, en esto se convirtió mi creación. Eso es indigno de mí, esto no fue lo que yo sembré. Y ahí hay una diferencia muy marcada para meditar. Y hago un pare aquí para preguntarte: ¿tu vida es un suspiro de alivio para Dios o es un suspiro de lamentación? ¿Qué es tu vida? Eso determina si tú eres linaje de Dios o no eres linaje de Dios. O por lo menos si estás viviendo como linaje de Dios. Si con tu vida tú estás anunciando las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien, ahora nos detuvimos en el capítulo 6. Dice así, el 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. A mí me llama mucho la atención acá que este versículo 3 está en el contexto de los 2 primeros versículos del capítulo 6 del Génesis, porque aquí habla de una mezcla. Aquí habla que los hijos de los hombres se casaron, contrajeron un matrimonio con los hijos de Dios, o los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Habla de hijas y de hijos, pero no importa. Se mezclaron, hicieron parentesco. Y aquí comenzó la mezcla. Algunos aquí han interpretado que aquí habla de matrimonios entre ángeles y seres humanos. Esto no está de acuerdo con todo lo que enseña la Biblia. Algunos dice que nacieron gigantes. Y es cierto, nacieron gigantes, pero no nacieron como una consecuencia de la unión entre ángeles y seres humanos, porque el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya existían los gigantes. Ahora dice: y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Quiere decir que hubo gigantes antes, y cuando hubo la unión, de ahí surgieron gigantes. Pero no fue la primera vez que surgieron gigantes. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice ahí. Ya existían los gigantes. Jesús dijo que los ángeles no se casan. Entiendo que no tienen sexo. No son mujer, hombre o varón, varona. No, los ángeles no tienen sexo. No fueron creados para procrearse, según enseñó Jesús. Por consiguiente, no puede ser esto. Lo que se interpreta por los capítulos anteriores, que habla de los 2 linajes, es que los hijos de Dios es la simiente santa, y los hijos de los hombres, pues, los que siguen el camino de Caín, de la naturaleza caída. Y hoy es así. Somos los hijos de Dios y están los hijos del otro, los hijos del malo, los hijos de las tinieblas, los hijos de la ira, como les llama la palabra. ¿De acuerdo?
Ahora, lo que me llama la atención a mí es que de esa mezcolanza entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres, o viceversa, de ahí comienza el pesar en el corazón de Dios. Ahí en el contexto es que Dios, triste, abatido, con dolor, con suspiro de lamentación, dice: solamente voy a dar 120 años a la humanidad. ¿Creen ustedes que el escritor no tenía una intención? Yo veo acá que no es tanto el pecado de la humanidad lo que le pesa a Dios, sino la unión entre sus hijos con los que no eran sus hijos. Porque Dios sabía que había más peligro en la mezcla entre sus hijos con los hijos de los hombres, que si los hijos de los hombres se mezclaran entre ellos. Y eso es justamente lo que estamos estudiando. Y hoy sucede lo mismo. El peligro del diablo no es tanto que es diablo, no es tanto que es viejo. El peligro del diablo es que él estuvo con Dios. Y como él estuvo con Dios y era un querubín cubridor, él conoce los secretos de Dios. Entonces toma lo de Dios y lo mezcla con lo diabólico, con lo infernal, con lo humano. Y el resultado es más peligroso que la consecuencia misma del pecado, o el pecado como mal. No sé si me comunico. Eso está por toda la Biblia. Por eso el empeño de Dios con que Israel no se mezclara con los demás pueblos. Es imposible usted entender al Dios de Israel. Lo vemos como un Dios exclusivista, un Dios severo. ¿No entienden ustedes por qué Dios dice: maten mujeres, niños, mamantes, arrasen con todo? ¿Por qué tanto celo de Dios? Es que Dios viene sufriendo desde el Génesis, viendo su creación dañada. Dios está sufriendo desde el Génesis, viendo que sus hijos no entienden que es peligroso, pernicioso, dañino al propósito de Dios, la mezcolanza. Si Dios pudiera mantener la pureza de un linaje, le fuera fácil cumplir su propósito, o más fácil, de acuerdo a su manera de proceder con los hijos de los hombres. Pero es muy difícil para Dios trabajar cuando su pueblo está mezclado. Muy difícil, muy complicado. Porque cuando el mal se mezcla con el bien, la pérdida es para el bien, no para el mal. Y eso es lo que vemos aquí. Aquí resulta que de esa mezcla surgió una estirpe, una raza diferente. Fíjense la expresión que usa. Volvamos a la lectura. Dice el 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a la silla de los hombres, y les engendraron hijos. Después que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, después de eso, dice, les engendraron hijos. Ahí está el asunto. Subrayen eso en sus mentes. Les engendraron hijos. Yo entiendo que hasta ahí habían tres grupos: los malos con los malos, los buenos con los buenos, y los malos y los buenos. Tres grupos. ¿Por qué Dios pone la atención ahora aquí?
Porque que los malos se unan con los malos, el resultado es lo malo. Cuando lo bueno se junta con lo bueno, el resultado es lo bueno. Pero cuando lo malo y lo bueno se mezclan, aquí surge algo muy peligroso. Aquí hay una química muy dañina. Y miren ustedes aquí. Dice, ¿cuál es el resultado? Aquí habla que nacieron hijos con renombre. Dice, estos fueron los valientes, última parte del 4, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice 3 cosas de ellos. Tenían renombre, diga renombre, eran gigantes y eran valientes. Ese es el resultado de esa combinación, de ese compuesto moral. Para que se entienda, acuérdense que estoy estudiando en serie y estoy predicando un domingo en la mañana y otro en la tarde y tengo que repasar para que no se pierda el mensaje. Pero cuando se mezclan los hijos de Dios con los hijos de los hombres, el resultado es es la mezcla entre el bien y el mal. Y yo, pues para hacerlo entender, estoy acudiendo a las matemáticas. 2 cantidades igual a una tercera son iguales entre sí, pero cuando son distintas, la cosa es distinta. ¿Ok? Por ejemplo, lo malo más lo malo es igual a malo. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo bueno más lo bueno es igual a ¿qué? A lo bueno. Lo santo más lo profano es igual a ¿qué? A profano. Quiere decir que se pierde lo bueno cuando se mezcla con lo malo. Se pierde lo bueno cuando se mezcla con lo malo. Un poco de levadura leuda toda la masa. 99% de evangelio más una pizca de religión y de humanismo ya no es evangelio. El evangelio es 100% evangelio o no es evangelio. La pureza del evangelio es lo que lo hace evangelio de Dios. Hay muchas buenas noticias en el mundo. Bueno, ninguna. Pero los hombres las llaman buenas. Evangelio hay uno solo. Y es santo. Lo divino más lo humano. ¿Cuál es el resultado? Lo humano. Con excepción de Cristo. El único divino que se mezcla con lo humano y siguió siendo divino es Jesús. ¿Saben por qué? Porque fue un humano puro y santo y perfecto, que se mezcló con un Dios santo, puro y perfecto. Resultado, un hombre divino perfecto. Jesús es una excepción a todas las reglas. Jesús es el único limpio que toca lo sucio y Él se queda limpio y limpia lo sucio. Amén. ¿Por qué lo digo? ¿Recuerdan ustedes el leproso? Un leproso era inmundo, sucio. Jesús toca al leproso y el leproso se sana y Jesús no se contamina. Pues eso es otra cosa. La mujer del flujo de sangre era inmunda. Ella tocó a Jesús, Jesús no se contaminó y ella fue sana y limpia. Solo Jesús hace eso, pero tú no eres Jesús. Porque Jesús era perfecto, Él nació sin pecado y continuó toda la vida siendo sin pecado. Amén. Pero en el mundo de los hombres, la matemática es la misma. Lo limpio más lo sucio es igual a ¿qué? A lo sucio. Quiere decir que lo limpio se pierde cuando se junta con lo sucio.
Usted tiene una habitación limpia y usted tiene un trapeador o mapo, como dicen en algunos países, y usted lo pasa sucio. ¿Y qué pasa? Te ensucia la habitación. ¿Por qué? La habitación está limpia, pero el mapeador o el mapo está sucio. O el trapeador, que es en otros países. La enfermedad enferma, pero la salud no sana. Usted abraza a una persona contaminada con un virus o una bacteria o algo contagioso. Usted se enferma o se puede enfermar. Pero si usted abraza a una persona bien saludable y usted está enfermo, usted no se sana si usted abraza a un saludable. Porque la salud no es contagiosa, la enfermedad sí. ¿De acuerdo? ¿Usted está convencido? Yo se lo dije la vez pasada, se lo estoy repitiendo porque usted tiene que entender lo que Dios quiere decir. No se siente ahí como un saco de papas a escuchar algo y después olvidarlo cuando traspase esa puerta. Esto es muy importante para su vida, para lo que usted representa. ¿Qué usted hace aquí sentado escuchando la palabra? ¿No tiene interés usted en cumplir propósito de Dios o está aliviando su conciencia viendo los domingos a la iglesia? ¿Sabe usted quién es usted? ¿Sabe usted lo que usted le costó a Dios? ¿Sabe? A usted la salvación no le costó nada, pero a Cristo le costó dejar a su Padre, sufrir la vergüenza, la ignominia, menospreciar la vergüenza, ser clavado en una cruz, separado de Dios por causa de usted. A Cristo le costó todo salvarlo a usted. Y no lo salvó simplemente para vaciar el infierno y llenar el cielo, sino para la alabanza de la gloria de Dios en su vida. Amén. Despabilese, sacúdase, salga del letargo, del sueño, de la indiferencia, de la apatía, de escuchar siempre lo mismo y no entender nada. Es tiempo de decir: ¿qué está pasando con mi vida? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué hago en este mundo? Si es verdad lo que he creído, entonces debo entregar mi vida a Dios para que la transforme a su semejanza. Viviré como tal, de acuerdo al llamado de Dios. Hay un peligro grande, hay una alarma que suena. Las cosas no han cambiado. Yo le estoy hablando del origen de la mezcla. Después, cuando llegó Israel, ¿de qué manera? La tragedia de Israel, la caída de Israel, el fracaso de Israel fue mezclarse con los pueblos. ¿Cuánto se ha perdido? El problema de la iglesia es lo mismo hoy. ¿Cuál es el problema? Los hijos de Dios, en este engendramiento, en esa mezcla, aportaron lo de Dios, o sea, el ADN de Dios. Y los hijos de los hombres, la herencia de los hombres. Y se mezcló la herencia de Dios con la herencia de los hombres. El resultado, escuchen, ¿cuál es el resultado? El resultado es unción sin corazón. El resultado es poder sin carácter. El resultado es sabiduría con engaño, que es astucia. Se la mezcla. La sabiduría de Dios, que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, mezclada con el engaño del hombre. Resultado, astucia para engañar, que es lo que vemos en el mundo. Se usa la inteligencia, toda capacidad intelectual para engañar a la gente, para sacar provecho para ellos mismos. ¿Me estoy comunicando? Entonces, unción sin carácter es igual a renombre sin nombre. Voy a decirlo otra vez. Unción sin carácter es igual a renombre sin nombre. Porque la palabra renombre es la palabra Shem. Y la palabra nombre también es Shem. Hashem Adonai es el nombre del Señor. Y Shem significa nombre. Cuando dice que nació Set a su hijo Enos,
Cuando nació su hijo Enoc, los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Dios. Y que el linaje comienza a tener renombre, pero el renombre del remanente de Dios, el renombre del linaje es el mismo Dios, porque nadie da renombre sino el nombre. Y no hay otro nombre sino el nombre. El único nombre es el nombre de Dios. No hay otro nombre debajo del cielo. Solamente hay un nombre: Hashem Adonai, el nombre del Señor. Amén. Entonces, el linaje de Caín adquiere renombre usándolo de Dios. Toma las virtudes de Dios, la potencia de Dios, las habilidades de Dios, la destreza de Dios, la capacidad de Dios, y la mezcla con el intelecto humano. Pero el fin es renombre sin el nombre, prestigio sin Dios, honra convertida en infamia, que es lo que vemos hoy en el ministerio de la iglesia. Y surgen los ungidos carnales. Aquí me han oído hablar de los ungidos carnales muchas veces. Está en el libro de la honra de ministerio. Pues mira, aquí nacieron. Este es el origen de los ungidos carnales, cuando lo de Dios se mezcló con lo del hombre. Es lo que usted ve en Sansón. Unción sin corazón es igual a defunción. Si crees que no tengo razón, pregúntele a Sansón. Es la fuerza de Dios unida a la debilidad del hombre. Ese es Sansón. Diga: la fuerza de Dios unida con la debilidad del hombre. Y saben ustedes, Dios le dio la fuerza a Sansón para usar la fuerza para libertar a su pueblo. ¿Y saben ustedes lo que usó? Usó la debilidad de Sansón. Como no pudo usar su fuerza, que fue lo que le dio, tuvo que usar la debilidad. Y fue la debilidad lo que Dios usó. Por eso cuando derriba el edificio dice que mató más aquel día que toda su vida junta. Y Dios se valió de sus debilidades para entrar en conflictos con los enemigos en su soberanía. Eso es lo que pasa con Balaán. Balaán es como Sansón en la Biblia, un profeta con tremenda unción. Él se llama el hombre que todo lo ve. Así se llama. Él se dice a sí mismo. Él se llama el que todo lo ve. El que todo lo ve. Tenía un poderosísimo don profético. Balac, cuando lo manda a buscar, dice: lo que tú maldigas es maldito. Esa fama no era simplemente un criterio de este rey de Moab, es simplemente una verdad. El hombre tenía unción profética, pero mezclada con carne, con sincretismo. Era un sincretismo. Eso es lo que vemos hoy. Renombre sin Dios. ¿Acaso puede haber honra sin Dios? ¿Prestigio sin Dios? ¿Renombre sin el nombre? Unción con carnalidad. Diga: unción con carnalidad es igual a apariencia sin piedad. Voy a repetírtelo. Unción con carnalidad es igual a apariencia sin piedad. El parentesco entre los hijos de Dios con los hijos de los hombres engendró una especie de gigantes ungidos carnales, los cuales heredan las capacidades ungidas, pero mezcladas con una sobredosis de carnalidad. Te lo voy a repetir otra vez. El parentesco entre los hijos de Dios con los hijos de los hombres engendran una especie de gigantes de ungidos carnales, los cuales heredan las capacidades ungidas, pero mezcladas con una sobredosis de carnalidad. Tienen
grande estatura. Logran cosas grandes. Estos son los gigantes desde la antigüedad. Existen hoy en los púlpitos, detrás de grandes ministerios, los Sansones de hoy, los hijos de Anat, tremendos gigantes. Está la mezcla. Antes de llegar aquí, mira, recuerdan ustedes todo lo que dijimos la vez pasada. Ustedes no, pero yo les voy a leer rapidito lo que resulta del nombre. Primeramente trato el renombre que resulta de esa unión, un renombre. Ya dije que hay unos renombres sin el nombre. Diga renombre sin el nombre. Bien. Yo les dije a ustedes que renombre sin el nombre es igual a anonimato. Es como no tener nombre. Esa palabra renombre también significa elevado. Elevación sin el nombre es igual a caída. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? El diablo estaba bien elevado. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. Renombre, querubín cubridor. Pero el día que él mezcló lo de Dios con lo que nació en él, el pecado, entonces lo elevado de él lo hizo caer. Y todo aquel que se eleva sin el nombre se va a reventar cuando caiga. Porque las estrellas que no brillan para Dios se estrellan y se apagan. Fama sin el nombre es igual a infamia. Salmo 4:2. Los hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Hasta cuándo? Dice Dios. La honra se convierte en infamia cuando se mezcla el renombre de Dios con la miseria del hombre. Puede tener una apariencia de grandeza, pero al final lo que hay es miseria y pequeñez. Yo dije que Shem o renombre significa marca o memorial, pero el que procura inmortalizarse o grabar sin nombre para la posteridad, o grabar su fama para la posteridad, o inmortalizarse para la posteridad, y lo hace sin Dios, su memoria será puesta en el olvido. Solamente los justos están en la memoria eterna de Dios, porque agradan a Dios. Dale un aplauso al Señor. Jeremías escribió en Jeremías 17:13: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Eso es, fama sin el nombre es igual a infamia. Querer inmortalizarse sin la inmortalidad de Dios es morir eternamente. Aunque parezca redundante, es así es. O raro, extraño, o paradójico será la palabra. Continúo. Cuando el renombre o el prestigio no se emplea para la gloria de Dios, sino para la egolatría o antropolatría. Antro pues es hombre, y latría es adoración al hombre. Voy a repetir: cuando el renombre o el prestigio no se emplea para la gloria de Dios, sino para la egolatría, el culto al hombre, se prostituye, y el fin es la vergüenza y la deshonra.
¿Por qué, pregunto yo, hacer un nombre si ya existe uno? ¿Por qué hacer otro nombre si ya existe uno? Los que construyen sin Dios no tendrán ni fuerza ni tiempo para recoger los escombros de sus ruinas. Los que construyen sin Dios no tendrán ni fuerza ni tiempo para recoger sus escombros y sus ruinas, o los escombros de sus ruinas. Los que conquistan sin Dios, los únicos despojos que recogerán serán los de sus propias vergüenzas. Los que logren hacer riqueza sin Dios acumularán los tesoros de sus propias miserias. Los que ganen batallas sin Dios, su gloria será su propia desilusión y desencanto. Los que realizan hazañas sin Dios serán admirados y aplaudidos por los muertos. Porque para allá van ellos. Los que realizan hazañas sin Dios serán admirados y aplaudidos por los muertos. ¿Acaso los muertos pueden aplaudir a alguien? Eso es lo que quiero decir. Su memoria será, como dice Eclesiastés, que la memoria de los muertos está puesta en el olvido. Así serán ellos olvidados en el día que Dios haga memoria de los suyos. Los que siembran sin Dios cosecharán frustración y lamentación. Estoy hablando de que esa especie que nace, esos hijos que nacen de esa mezcla, tienen renombre, son gigantes y son valientes, son los héroes. Pero tomándolos de Dios, adquieren renombre. Pero miren cuál es el resultado. Cuando ustedes escuchen esto, pónganse a pensar en los gigantes ministeriales de hoy, que son los ungidos carnales. Usted lo ve en los púlpitos, parecen supermanes. Usted ve sus páginas, parecen superhombres. Tienen unción, tienen elocuencia, retórica, usando lo de Dios, los dones de Dios, manipulan, rejuegan con astucia, hacen imperios religiosos y económicos, construyen grandes infraestructuras, tienen ministerios internacionales, son apóstoles interplanetarios, profetas venecianos. Todo lo hacen en el nombre de Dios. Van a ver más adelante. Pero al final, ¿cuál es el resultado? Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Muchos me dirán, dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos grandes milagros. Y les responderé, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Continúo. Los que triunfan sin Dios, está hablando del renombre de ellos, los que triunfan sin Dios degustarán el sabor amargo de sus propias derrotas. Los que triunfan sin Dios degustarán el sabor amargo de sus propias derrotas. Ya lo verán en el futuro. No hay renombre sin el nombre. ¿Qué yo dije? Dar un aplauso al Señor. No hay renombre sin el nombre. Amén. Esa es la conclusión. No hay renombre sin el nombre. Eso es lo primero. Adquieren renombre usándolo de Dios. Segundo, les engendran hijos gigantes. Esa palabra gigantes es la palabra hebrea nefilim, que solamente aparece en otro pasaje de la Biblia. Aparece en Números 13:33
Y se refiere a los cananeos, hombres de grande estatura. Aparece 2 veces, esta vez y allí en Números 33, o sea 13:33. Es interesante que esa palabra Nefilim viene de una raíz que significa caer. Caer. Y la connotación es esta: caer sobre otros debido a que eran hombres grandes y fuertes. Es como cuando un gigante se cae sobre ti y te hace caer. Esa es la connotación de la palabra. O sea, no estoy diciendo que entre los tantos significados ese uno, no. Ese es el significado principal de esa palabra. Es hacer caer. Y eso es lo que sucede con los ungidos carnales. Ellos viven para hacer caer. Como Satanás cayó para hacer caer. Cayó del cielo para hacer caer. Ellos usan su fuerza para hacer caer. Usan la estatura para hacer caer. Usan la unción para hacer caer. Usan lo de Dios para hacer caer. Y se destacan por hacer caer. Ellos creen que están edificando y lo que están es destruyendo. ¿Por qué? Porque usted ve multitudes detrás de ellos. Recursos, logros. Están usando lo de Dios. Y lo de Dios funciona porque es de Dios. Miren ustedes esta ilustración que ustedes la conocen, pero la voy a usar ahora como ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que Jesús habló de la parábola del sembrador? La semilla es la palabra y el terreno es el corazón del hombre, según Jesús. Cuando cae la semilla en el corazón del hombre, dice la Biblia que en los 4 terrenos germinó. En los 4. Dice que todos recibieron la palabra con gozo. Todos la recibieron con gozo. Quiere decir que la debilidad no estaba en la semilla. La palabra funciona, en cualquier corazón funciona la palabra, porque la palabra es poderosa, la palabra es semilla germinadora. No dio fruto porque 3 de los corazones estaban dañados. Solamente fructificó en uno porque ese es el corazón bueno y recto, el nacido de nuevo. Solamente un corazón nacido de nuevo. La palabra es un efecto permanente, digno de Dios y para la alabanza de su nombre. Amén. Pero escúchame, ahí está la gran confusión del cristianismo en el evangelismo. La gente piensa que todo el que está en la iglesia, que no aceptó a Jesús, hasta vino llorando. Cuando lo aceptó estaba llorando, estaba quebrantado. Usted dice, wow. Y usted piensa que nació de nuevo porque lloró. Mire, puede llorar, danzar, dar los diezmos, las ofrendas, ser el primero que llega a la iglesia y el último que se va y no haber nacido de nuevo. Y usted dice, entonces pastor, todo lo que hace, efecto de la palabra. Como al lagarto que le cortan el rabo y el rabo sigue saltando. Igualito. Usted viene con problemas al Señor, recibe la palabra y usted se quebranta, porque la palabra te quebranta. La palabra te llena de gozo. La palabra te conmueve. La palabra te sacude. La palabra te hace reflexionar. El asunto es que no hay fruto. No hay fruto. ¿Por qué no hay fruto? Porque el corazón no ha nacido de nuevo. No hay fruto. Entonces, el engaño nuestro es que como hay efecto de la palabra, la gente está convertida. No. Hasta el fin va a ser así. El efecto de la palabra. Y hay personas que están 25, 30 años, 40 años en el Señor. Simplemente el efecto de la palabra. No hay corazón. Es efecto de la palabra. Efecto de la palabra. Lloran, gimen, danzan, se gozan, perseveran, hacen todo lo que hace un cristiano, pero no son cristianos. Y ahí está justamente lo que nos confunde a nosotros. Eso es lo que pasa con los ungidos. Usted lo ve, o hacen así y la gente se cae.
se sanan de cáncer. Tienen una elegancia en la predicación y una gracia especial. La gente los sigue. La gente los quiere tocar. Y usted dice, wow, indiscutiblemente delante de Jehová estás ungido. Y Dios te dice como hasta eres un necio. Está mirando la apariencia de piedad. Entonces, lo que usted ve en los ungidos carnales es el efecto de la unción. Es el efecto de la palabra. Hay personas, evangelistas con unción, que han venido, oigan esto, han venido, han recibido unción de la palabra, han predicado, han convertido un montón de gente y se han ido al mundo a perder. Daron 20 años salvando vidas, vinieron a salvar vidas, se fueron y se perdieron. Hay otros que vienen, se van al mundo y perdidos en el mundo oran por alguien y se sana, porque los dones de Dios son irrevocables. La palabra también es irrevocable. La palabra siempre hace lo que Dios lo manda a hacer, aunque sea un impío. El asunto es que al final Dios no va a cosechar cizaña, ni pajas, ni abrojos, ni espinas, sino fruto que llevan su carácter y su vida. Amén. No nos dejemos impresionar por su estatura. Son gigantes, pero hacen caer a la gente. Cuando yo aconsejo a la gente que no se dejen provocar por los carnales, siempre uso esta ilustración. Hay personas carnales que vienen a ti, te pellizcan, te codean, te empujan, te jalan el pelo. Y tú, molesto. Escúchame. Si tú reaccionas, oigan esto, ellos te tienen hasta aquí, haciéndote maldades, todo tipo, humillándote, pisándote y todo. Pero, y te golpean. Y un día te golpean y tú cayendo, le cae encima a ellos y lo tumba. Tú ves, no es cristiano, me tumbó, viste que me tumbó. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso, soporte como Cristo. Tenga cuidado que usted no le caiga encima. Porque después que le ha hecho la vida imposible, lo acusará a usted que usted es un carnal porque usted le cayó encima. Y fue que te tumbó. Pero ya tienen su recompensa. Porque cualquiera que hace caer a alguno de estos pequeños, ay, mejor le fuera que tomara una cuerda de molino y se tirara por el Berrazano, George Washington Bridge. Jesús dijo, Jesús le habla a los ungidos carnales, a los gigantes que han usado lo de él para ser grandes. Jesús les dice, el que hace caer a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se pusiera la cuerda y el peso encima en el cuello y se tirara. Porque el que hace caer a uno de estos pequeños se la va a ver con el Padre aquel día. Y ellos usan lo de Dios para destrucción. Se engrandecen ellos, sacan provecho de la fe, sacan provecho de los santos, sacan provecho del prestigio de Dios, de la honra de Dios. Se esconden, engañan el gobierno con los impuestos, como ha sucedido con los escándalos de los grandes ministerios. Engañan al gobierno, viven indigno totalmente, en una manera indigna de Dios. Dice, pero somos pastores, somos ministros de Dios, tenemos un gran ministerio, tienen tremendo renombre, tremendo prestigio, tremenda apariencia, tremenda imagen y los logros. Y como tienen ministerio también de beneficencia y ayudan a los pobres, tienen programas que dan comida, que hacen esto, y la gente, wow, esa gente mira cuánto hacen. Puede engañar a la gente, pero a Dios no. Amén.
Amén. Lo de Dios solamente debe ser usado para el propósito de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, ya saben que no te caiga un gigante de eso encima a ti. Porque eso que significa los gigantes, que hacen caer porque caen encima de la gente. Caen encima ahí, detrás de tu cartera y de tus ahorros. Ahí. Y usan la unción para hacerte caer. Y tú te emborrachas allí con los aplausos y con la música y con la unción y la algarabía y los testimonios que mira que alguien no tenía trabajo pero que vino y trajo todos sus ahorros y ahora lo hicieron jefe de la compañía. ¡Aleluya! ¿Saben ustedes lo que decían los carnales en el siglo XVI? Cuando el Papa, para hacer la catedral de San Pedro, comenzó a vender el perdón, las indulgencias, y tú con dinero comprabas el perdón. El que salió por todo el mundo a propagar eso decía que dice que apenas las monedas caían en el platillo de las ofrendas, el alma salía del infierno, del purgatorio. Al instante salía. Cayendo la ofrenda tuya, salía del purgatorio el tío tuyo, el sobrino, porque tú estabas dando la ofrenda. Hoy te dicen lo mismo. Vean los programas de televisión ahora. Entra en pacto con Dios. Entra en pacto con Dios. Si tú quieres bendición, da bendición. Tú das, inmediatamente viene la bendición. ¿Quieres pactar con Dios? Es pactar con Dios, hermano. ¿Saben algo tan santo como el pacto de Dios? Que es incondicional. Donde Dios te lo hizo todo y tú solamente recibes y crees. Dios mío. O crees y recibes. Dios mío. Pactar con Dios, vendiéndole a la gente los favores de Dios. Un día estoy en una iglesia y viendo que hermano, pastor, ¿qué usted cree del método de los salmos? De los salmos. No entiendo eso. No, en mi iglesia tienen el método de los salmos. ¿Cuál es el método de los salmos? Que depende el salmo que tú elijas, esa es la ofrenda. Si tú eliges el 110, son $110. Si es el 150, 150. Y digo yo, si voy a esa iglesia, el salmo 1 que tanto me gusta. Eso es terrible. ¿Sabe lo que están haciendo ahora? Que la ofrenda no la recolectan al principio, sino cuando termine el sermón. ¿Saben para qué? Porque de acuerdo a la unción del sermón debe ser la ofrenda. Y los predicadores vienen, no vea con $20, que este mensaje no vale $20. No vale $20. No estoy jugando, en mi presencia lo han hecho, estando yo allí. En un lugar me interrumpieron como varias veces. La gente venía a traer la ofrenda. Y yo, ¿qué está pasando? Me están diciendo que me calle, porque venían a traer la ofrenda. Incluso el pastor fue el primero que vino y la trajo. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? No encuentran cómo engañar. Son tropiezos, son gigantes, pero el peso de su cuerpo y su fortaleza y su grandeza es para hacer caer. Lo de Dios no hace caer, lo de Dios levanta. Dale un aplauso a Dios. Lo de Dios edifica. Lo de Dios edifica. Lo de Dios no hace caer, lo de Dios edifica. Amén. Si Dios te ha dado prestigio, úsalo para su alabanza y para el beneficio de los hombres. Todos los dones de Dios es para edificación, todos, aún la autoridad. Pablo dice, la autoridad es siempre para edificación. Dios engrandeció a José en Egipto, lo hizo un gigante. Pero ¿qué hizo él? Añadió gloria al nombre de Dios. Salvó a Egipto, salvó a su familia y salvó al mundo. La grandeza de Dios salva. Amén. Y la humillación de Dios que en Cristo levanta y resucita a los muertos. Y yo pregunto, ¿tu don, tu ministerio, está haciendo caer a la gente o levanta a la gente? La palabra, esa palabra
Nefilim viene de una palabra que es nefil, que significa derribador. Santo Dios. Diga derribador, porque derriban. Grábese eso. Los gigantes de los púlpitos, que son los ungidos carnales, son derribadores, porque hacen caer. Escuchen, los gigantes naturales, como ya dije, nacieron antes de estos, los naturales. Los gigantes biológicos, que nacieron como una consecuencia biológica o hereditaria, pero estos no nacieron por una consecuencia biológica, sino por la mezcla. Eso es una revelación. Dice que ya los gigantes existían. Fue cuando se mezclan que surge un tipo de gigantes diferente a aquello. Aquello es una consecuencia de que todavía el hombre apenas había salido de la mano del Creador y tenía la vitalidad de la creación. Por eso eran grandes. Pero estos no. Esto es espiritual. Aquí el renombre es espiritual. La estatura es espiritual. El heroísmo y la valentía es espiritual. Es el resultado de la mezcolanza. Hay personas en la tierra que se hacen grandes porque tienen talentos, habilidades, destreza, heredaron de sus padres, son empresarios, tienen dones artísticos, son deportistas, tienen habilidades en el deporte y se hacen grandes. Eso es natural. Pero hay otros que usan lo de Dios para adquirir renombre, grandeza, poder. Usan lo de Dios. Usan lo de Dios. Al final ellos crecen y a la iglesia la hacen descrecer. Ellos se levantan, pero a ti te hacen caer. La Biblia dice, gigantes valientes, héroes de renombre, dicen algunas versiones. Escuchen, estos son gigantes, voy a repetir esto, porque heredan lo grande de Dios y lo grande de los hombres. El crecimiento de Dios con el crecimiento de los hombres. Aprovechan ambas cosas mezcladas. Escuchen ahora, abran los oídos ahora. Hagamos los oídos. Tienen mucho de lo de Dios, pero no tienen a Dios. Porque el que tiene mucho de Dios y no vive a Dios, no tiene a Dios. El que tiene mucho de Dios o de lo de Dios y no lo usa para la gloria de Dios y a propósito de Dios, no tiene a Dios. Escuchen, heredan de Dios, pero no heredan a Dios. ¿Entendió usted? Oiga bien otra vez. Heredan de Dios, pero no heredan a Dios. Nosotros heredamos lo de Dios y heredamos a Dios. Amén. Escuchen, poseen lo de Dios, pero carecen de Él. Otra vez. Poseen lo de Dios, pero carecen de Dios.
Escuchen, a través de los dones, la unción, manifiestan el poder de Dios, pero sin el espíritu y el carácter de Dios. Escúchame esto. Escucha, iglesia. Con la unción, tú puedes impresionar a los hombres. Con el carácter, tú impresionas a Dios. Con la unción, impresionas a los hombres, como Sansón y otros, y los ungidos de hoy. Con el carácter, tú agradas a Dios, tú impresionas a Dios. Como la fe de aquella mujer. Ni aún en Israel he visto tanta fe. Jesús se maravilló. Lo de Dios maravilla a Dios, entusiasma a Dios. Porque solamente lo que es como Dios agrada a Dios e impresiona a Dios. Amén. Escuchen, conocen a Dios porque tienen información acerca de Él, pero no son conocidos de Dios. Wow. Diga, conocen a Dios, pero no son conocidos de Dios. En aquel día dirán, Señor, yo te conozco. En tu nombre yo prediqué, en tu nombre yo fundí muchas iglesias. Fundé muchas iglesias. Conocen a Dios, pero no son conocidos de Dios. Les dirán aquel día, apartados de mí, no os conozco. Escuchen, son gigantes porque poseen mucho de los dones de Dios, pero nada del fruto del Espíritu. La palabra gloria en la Biblia significa peso. El peso de la gloria. Diga, el peso de la gloria. La palabra gloria pesa. La gloria de Dios pesa. Por eso cuando la gloria de Dios le cae encima a la gente, cae en el suelo. Todos los hombres que vieron la gloria cayeron. La gloria te afecta. Amén. Moisés vio la gloria de Dios allá en Horeb, en el Sinaí. En la zarza vio la gloria de Dios y la gloria le cayó encima a Moisés y lo convirtió del hombre emprendedor con iniciativa al hombre más manso de la tierra, el hombre violento en el manso de la tierra. El hombre que dijo, me acercaré a esta visión. Y después, ¡hey, Moisés! ¡Moisés! ¡Detente! Deja tu ímpetu. Quita tus sandalias, porque no con ese calzado que tú vas a ir a Egipto, sino con mis calzados. No con tu ímpetu, es con mi espíritu. Amén. La gloria le cayó encima a Moisés y lo convirtió del impulsivo al hombre más manso de la tierra. La gloria le cayó encima a Jacob, que era un carnal, y lo convirtió en Israel, en el que lucha con Dios y vence. Jacob se quedó cojo, pero cojeaba para Dios. Es mejor cojear para Dios que cojear en la carne. La gloria le cayó encima a Isaías y lo convirtió en el profeta que más habló de la santidad de Dios. La gloria le cayó encima a David. Hizo una obra muy grande en él. La obra cayó encima en Daniel.
y casi se desmaya, pero se levantó de allí lleno del poder de Dios. Todo aquel que le cayó encima la gloria lo tumbó. Por eso la Biblia dice, Pablo iba lleno de arrogancia y de odio hacia la iglesia y le cayó encima la gloria. ¿Y qué hizo? Cayó al piso en adoración a Dios y fue mudado en otro hombre. La gloria hace caer para humillar la soberbia del hombre, pero luego te levanta para la gloria de Dios. Amén. Dale aplauso, señora. Celébralo. Amén. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que a su tiempo, ¿el qué? Él nos va a levantar. Dios aplasta para levantar, humilla para exaltar. Pero estos gigantes, cuando te caen encima, ellos te aplastan, caen ellos y te hacen caer a ti, con el peso de ellos. Porque el peso no es el peso de la gloria, es el peso de la carnalidad. ¿Están? Muy bien. Estoy hablando porque son gigantes y cómo funcionan ellos. Usan la unción y las capacidades de Dios para construir imperios, pero en estos no reina el Señor, sino su propio ego. En otras palabras, ellos se engrandecen de lo de Dios, pero empequeñecen a Dios a la vista de los hombres. Logran realizar con los dones de Dios cosas grandes, pero empequeñeciendo el nombre de Dios delante de los hombres. Impresionan con su estatura, con lo gigantesco de su ministerio y de sus logros. Deslumbran a los hombres con sus logros y hazañas, pero a costa de hacer desaparecer la gloria de Dios de la vista de estos. ¿Me están entendiendo, pueblo? Hacen deslumbrar a los hombres con sus logros y hazañas, pero a costa de hacer desaparecer la gloria de Dios de la vista de estos, o sea, de los hombres. Son gigantes frente a los ojos de los hombres, pero han desaparecido ya de la vista de Dios. Los hombres los tienen muy presentes, Dios los tiene olvidados. Son gigantes frente a los ojos de los hombres, repito, pero han desaparecido de la vista de Dios. Gozan de la admiración y el respeto de los hombres, pero son menospreciados por Dios. ¿Qué hago yo con ser un gigante así? Que los hombres me aplauden y Dios me dé la espalda. Que los hombres los honran, pero Dios los menosprecia. Porque Dios honra a los que le honran. Pero ¿qué hace con los que los menosprecian? Los menosprecia a aquellos que no honran su nombre. Grande no es el que logra grandeza, sino aquel a quien Dios engrandece. ¿Qué yo dije? Grande no es el que logra grandeza, sino aquel a quien Dios engrandece. Gigante no es el que ha crecido a la vista de los hombres, sino el que es grande entre los ojos del Todopoderoso. Yo quiero terminar mi mensaje leyendo un pasaje de la Biblia. Busque conmigo en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9. Búsquelo, por favor. Los versos 23 y 24.
Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Voy a repetir: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el fuerte, ni el rico en sus riquezas. Alábese el que se quiere alabar, alábese en esto, en conocer a Dios. Conocer a Dios es vivir de acuerdo a Él. Hermanos, esta es nuestra herencia. A eso fuimos llamados. Ustedes pueden mirar el contraste entre los dos linajes y pueden deducir para qué te llamó Dios a ti, para qué me llamó a mí. Una cosa Dios quiere que tú recuerdes: no estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros. Aunque yo me he concentrado en los ungidos carnales, tú puedes ser un ungido carnal y estás sentado ahí. Y yo también, que estoy acá. Que el efecto de esta palabra no sea: esos son ellos. Que tú digas: líbrame, Dios, y ten misericordia de mí. Porque ellos, de acuerdo a su campo, a su área, a lo que administran para Dios, a su mayordomía. Pero tú puedes, en la vida sencilla, diaria, en tu casa, ser un ungido carnal y estar mezclando como Babilonia el vino de Dios. Y justamente por eso es que Dios nos está predicando eso. El Dios no le está hablando a los que no nos pueden escuchar. No todo el mundo va a escuchar este mensaje. De hecho, posiblemente no lo escuchen nunca los ungidos carnales, porque ellos no escuchan a nadie. Lo que Dios quiere es que los ungidos sigan siendo ungidos sin carne. Que los piadosos sigan practicando la piedad sin mezclarla con la carnalidad. Eso es lo que Dios quiere lograr en ti y en mí. Yo hablé de ellos, o Dios habló de ellos, para que tú digas: yo no quiero ser así. Yo quiero ser como Seth, como Enoch, como Noé. Yo quiero que mi vida le traiga un alivio a Dios, le traiga un suspiro de agrado a Dios. Dale otro aplauso, Señor. Amén. Amén. Dios quiere que este mensaje te inspire y te dé firmeza y denuedo y convicción de lo que tú eres en Dios. Que tú puedas mantener tu identidad como hijo de Dios, como sal de la tierra, como luz del mundo. Vosotros sois real sacerdocio. Dígalo conmigo. Gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Denle otro aplauso al Señor. Eso somos. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ahora cierre sus ojos y abra su corazón y vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias por tu palabra, Dios mío. Ya nos has enseñado el peligro de la mezcolanza. El peligro cuando lo divino y lo humano se juntan. Cuando la unción se mezcla con carnalidad. El peligro que implica, Dios, que se nos grave, que es más dañino que el mal se multiplique en todas sus formas
es menos dañino, que el mal se multiplica en todas sus formas, que cuando se mezcla el bien con el mal, lo tuyo con lo humano. Y como nosotros estamos llenos de ti, te representamos a ti y administramos la gracia tuya, los dones tuyos, y somos lo que somos por tu gracia, ayúdanos, Dios, a ser guiados por el Espíritu, a someternos al Espíritu, para no llegar a ser gigantes carnales, ni héroes carnales, ni valientes carnales, ni sabios carnales, sino que todo lo que seamos, Dios mío, sea lo digno de ti, lo que te representa a ti. Por favor, ten misericordia de nosotros, no solamente de nosotros, sino de aquellos que han de escuchar la palabra en la posteridad, en el futuro, aún aquellos que no me están escuchando, porque tú puedes hacerlo en el Espíritu Santo. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto, que el bien y la misericordia nos sigan siempre. Cuida a tu pueblo y cuida, Dios mío, el remanente en esta generación, en el nombre de Jesucristo. Lloro por ti, mi hermano y mi hermana, con todo mi corazón, lo mismo que pido para esta congregación, y a favor mío pido también a favor tuyo, que el Dios del cielo sea contigo, resplandezca la luz de la gloria de Dios en tu vida, que Dios te mantenga fiel a ese bendito propósito. Y si eres linaje de Dios, si naciste de Dios, que tú continúes siendo linaje de Dios, que tú no mezcles nunca lo de Dios con lo humano, que tú sepas administrar con integridad lo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha hecho. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.